Es el primer directo que hago de YouTube. No sé si luego esto se guardará, espero que sí. Bueno, bueno, voy a empezar. Sé que no me va a ver nadie porque no lo he avisado y las horas tampoco son muy buenas. Bueno, bienvenidos a la Sociedad del Cambio Climático. Hace tiempo que no subo nada, pero he estado muy liado, así que lo voy a remediar con una review de No mires arriba, la película de Netflix que se ha vuelto viral. El elenco es maravilloso, salen actores de todos los lados, sale Jennifer Lawrence, sale Leonardo DiCaprio, sale Kate Blanchett, sale Meryl Streep, salen una cantidad increíble de actores. La peli está muy bien hecha, la verdad, y me ha gustado muchísimo, la verdad es de lo mejor que he visto en mucho tiempo, y sobre todo en 2021, junto al Juego del Calamar. Y bueno, voy a haceros un resumen de la película antes de hablar sobre los temas que me gustaría conversar. Y voy a contar spoilers, por cierto. O sea, que si no habéis visto la película, ya os podéis ir yendo. Y nada más, voy a empezar. La película, básicamente, así como pequeño resumen, es el meme del, de los dinosaurios viendo el asteroide caer mientras gritan "Oh shit, the economy". Ese es el resumen. Bueno, eso, el resumen de la película. Básicamente, dos doctores en astronomía descubren que un asteroide de unos 10 kilómetros de longitud va a caer sobre la Tierra con un 99,7% de probabilidad de caer, es decir, va a caer. Y claro, ante esta noticia, pues estos doctores tienen que contar lo que han visto, ¿no? Y la película consiste en... habla sobre cómo la sociedad afronta la noticia, es decir, cómo los medios de comunicación, el gobierno, la gente en general afronta la idea de que pueden morir y de que va a caer un asteroide dentro de 6 meses. Entonces, esa es como la premisa de la película. Entonces, para entrar ya en los temas interesantes, deciros que Leonardo DiCaprio, al principio de la película, es bastante tímido. Al principio no sabe divulgar, no sabe comunicar bien. Es como lo que sería un mal divulgador. Es decir, una persona, pues que si yo fuera matemático y yo tuviera que divulgar algo sobre matemáticas, pues no diría, pues la raíz cuadrada de pi, no sé qué, y la inversa. O sea, no estaría comentando todos los pasos que he dado para conseguir llegar a ese resultado. Es decir, si eres divulgador en matemáticas, pues tienes que explicar poco a poco, tienes que explicar de una forma para todo el mundo, básicamente. Entonces, Leonardo DiCaprio al principio cae un poco en explicaciones complicadas, básicamente. Y poco a poco, conforme va yendo a los medios de comunicación, pues se va engullendo en toda la fama, en lo que es la sociedad del espectáculo. Y diréis que es la sociedad del espectáculo, pues básicamente Guy Debord, un filósofo del siglo XX, escribió un libro que se llama La sociedad del espectáculo, en el que básicamente habla sobre cómo nuestra realidad está, eh, está completamente opacada por unas imágenes. Es decir, nosotros no vemos la realidad de las cosas, vemos imágenes. Y ¿con esto qué quiere decir Guy Debord? Básicamente, un ejemplo de todo esto podría ser Instagram. Instagram o las redes sociales en general es un ejemplo perfecto. Porque nosotros cuando estamos viendo Instagram no vemos la realidad en sí. Es decir, nosotros cuando vemos la foto de un coche, no estamos viendo ese coche en sí, estamos viendo la imagen de ese coche. Vosotros diréis, vale, ¿y esto qué tiene de raro, qué tiene de diferente? Pues tiene mucho, porque por ejemplo, se nos puede presentar esa imagen de una forma que no sea real. Es decir,
los modelos que vemos, por ejemplo, todas esas personas que tienen un cuerpo atlético, que tienen ese six-pack, muchas veces están primero editados y segundo hecho de tal forma que se vea perfecto. Y muchas veces esto no se coincide con la realidad. A eso es a lo que me quiero referir. Que la realidad está opacada por las imágenes. Y estas imágenes son el medio de comunicación que tenemos nosotros para con las otras personas. Es decir, un ejemplo muy bueno. Un ejemplo muy bueno podría ser, ¿habéis visto alguna vez a un león? A lo mejor si no habéis ido nunca a un zoológico, pues no habréis visto un león. Pero seguramente sí lo habéis visto eh, en una fotografía. Es decir, habéis visto a un león seguro en Instagram, por ejemplo. Voy a bajar esto porque, madre mía, está sonando. Entonces, a lo mejor vosotros nunca habéis visto en la realidad a un león, pero sí habéis visto una foto de él. A lo mejor nunca habéis ido a París, pero tenéis la imagen de París. ¿Significa que habéis visto en realidad París? No, no. No. Habéis visto una fotografía de París. Entonces, ¿esto qué consecuencias tiene? Pues muchísimas. De hecho, Guy Debord habla también sobre el fetichismo de la mercancía. Cómo vivimos en un sistema donde el ser es muy distinto del parecer. Y esto lo ligo con lo que os he explicado antes. En esta sociedad es más importante hoy en día parecer que tener. Por ejemplo, una sudadera. Es más importante hoy en día tener una sudadera de Nike que tener una sudadera que no sea de ninguna marca. Es decir, muchas veces es más importante el parecer que el tener. Y esto lo ligo con las imágenes. Es decir, las imágenes no tienen por qué demostrar la realidad. Entonces, este es un tema muy interesante porque es de lo que se habla en la película, de cómo los medios de comunicación, a través de las imágenes, a través de las formas, nos dan una sensación de la realidad que está completamente desligada de ella. Es decir, la película se centra mucho en cómo los discursos tienen una forma que tengan que ser bonitos, que tengan que ser agradables para todos. Es decir, y esto lo vais a entender perfectamente con Greta Thunberg. Todo el mundo desprestigia a Greta Thunberg por las formas de su comunicación, porque grita, porque llora, porque se enfurruña, porque es una niña. Nos centramos más en la forma que en el mensaje. Y esto es algo profundamente ignorante, porque es lo que lo ligo también con la sociedad del espectáculo. Muchas veces es más importante la imagen, el parecer, que el ser. Entonces, Leonardo DiCaprio se va dando cuenta de toda esta movida, porque es una movida, y se va dando cuenta de que al fin y al cabo esto no es importante, van a morir, o sea, tiene que contar la realidad tal y como es, vamos a morir. Entonces, hay un momento de la película pues muy interesante en el que da un discurso, pues la verdad, bastante guay, en el que dice, da igual cómo lo pintéis, el asteroide va a caer y vamos a morir todos porque los que nos están gobernando no tienen ni idea de cómo afrontar esto. Entonces, es muy interesante también cuando dice Leonardo, que le digo Leonardo y no tengo ni idea de cómo se llama el personaje, creo que profesor Mindy creo que era. Dice también en un momento de este discurso, dice, ¿cómo hemos llegado a esto? Es decir, no tenemos ni idea de comunicar. Y es un tema también principal de la película, la comunicación. Y esto se liga muchísimo con el COVID, con el antropoceno, es decir, con el cambio climático. O sea, se liga con todo. O sea, hoy en día nos sobran evidencias de cosas, del coronavirus, del cambio climático, nos sobran evidencias. Sin embargo, muchas personas pasan de nosotros completamente. De nosotros. como si yo fuera muy importante. Pasan de las evidencias, es decir, cuando se nos muestran las evidencias, si la forma, si el discurso no está bien bonito, si no está bien azucarado, no lo tenemos en cuenta. Siendo las evidencias las que sean, ¿eh? Y bueno,
este es uno de los temas en los que se habla sobre la comunicación. Y otro tema del que me gustaría hablar, vale, sí, sobre la tecnocracia. En la película se muestra cómo el gobierno de Estados Unidos, pues bueno, que no tiene, o sea, la película en general está muy exagerada, pero eso no quita que sea completamente cierta en muchos aspectos. De hecho, yo creo que si hubiese visto esta película antes del COVID o hace 3 años o por ahí, yo la hubiese tachado de exagerada y no me habría gustado, creo yo. Pero después de todo lo que ha pasado, es como, tío, o sea, podría pasar. O sea, es que ha pasado, o sea, es que no hay otra. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Básicamente. Hay un personaje que se llama Peter, creo que es como una mezcla entre Elon Musk y Steve Jobs. Este hombre básicamente, aparte de que tiene esa, cuando lo ves, tienes la sensación de que le pasa algo, o sea, no que tenga una enfermedad para nada, sino que a lo mejor que tiene Asperger o no lo sabemos muy bien, porque tampoco se dice nada, pero es como esta idea de que las personas, los gurús tecnocráticos, tienen que ser un poco raritos, no sé, o sea, esta opinión es un poco estúpida, pero al menos a mí fue la sensación que me dio. Y básicamente este señor tiene tantísimo poder, su empresa es tan multimillonaria, que tiene una influencia brutal sobre el gobierno de Estados Unidos. Y es súper gracioso porque hay un momento en el que liberan un montón de cohetes para que estos lleguen al asteroide y exploten. Y este hombre, este gurú, se da cuenta de que el asteroide, que se lo van a cargar, que va a explotar y que adiós el problema del asteroide. Y claro, este hombre dice, carajos, o sea, en este asteroide hay un montón de critical materials, es decir, de materias primas críticas, de recursos que en nuestro planeta Tierra son pues bastante limitadas. En la película se dice el osmio, las tierras raras, básicamente. Tierras raras, que no son tan raras, pero se llaman tierras raras. También se habla sobre diamantes, sobre oro, no estoy muy seguro. Y básicamente este hombre dice, ¿cómo vamos a explotarlo si el asteroide está viniendo y nos puede aportar un montón de recursillos? Y son como, creo que dicen 140 billones de dólares en recursos, no sé. Y este hombre, simplemente con decirle a la presidenta, oye, para la misión que viene el asteroide y minamos sus recursos. Con solo decírselo a la presidenta dice, ah, vale, lo que tú digas. Y literalmente abortan la misión. Y esto que puede parecer muy exagerado, no lo es para nada. Es decir, quien no piense que Elon Musk o Steve Jobs en su momento o Jeff Bezos no tienen un poder increíble sobre nuestra sociedad, están completamente equivocados. Tienen un poder y una influencia brutal sobre nuestros gobiernos. Y me encanta que en la película se vea así tan exagerado, pero es que es completamente cierto. Hay también, después de que aborten la misión, Elon Musk habla sobre cómo van a minar los recursos, y aparece pues con una serie de animaciones, te ponen cómo van a coger al asteroide, cómo lo van a romper en pequeños pedazos, cómo lo van a llevar al océano y del océano se lo van a llevar. Y te lo pone con animaciones y te empieza a decir, pues a partir de las propiedades trifásicas, cuánticas Y empieza a contar movidas y la gente, pues la presidenta de los Estados Unidos se queda en plan, madre mía, toda la razón, tenemos que hacerlo. Y claro, mientras Leonardo DiCaprio, que está en esa sala, se queda en plan, pero si son conceptos, primero, conceptos vacíos o que, primero, o que son cosas de las que no están demostradas, que pueden ser ideas locas que no se han revisado por pares, o que simplemente las está poniendo de bonitas, palabras vacías simplemente. Entonces, es muy interesante como los grandes discursos
No, o sea, no sabemos la importancia que tienen los grandes discursos y sobre las personas. Es decir, las personas que saben comunicar muy bien tienen una responsabilidad muy grande porque... Y más las personas de ciencia que saben todos estos conceptos, porque muchas veces las personas a las que están hablando no tienen ni idea de estos conceptos, ¿no? Y bueno, vale. El asteroide, es decir, cuando los dos doctores van a los medios de comunicación, se ven cosas tan curiosas como, por ejemplo, que antes de hablar del asteroide se hable, por ejemplo, de la relación de unos cantantes o se hable de incluso movidas del gobierno, cosas así. Y un poco es como lo que pasa hoy en día, es decir, muchas veces los temas importantes ni siquiera se tratan. Es decir, actualmente se explotan niños en el Congo y da igual, es decir, no salen las noticias. Muchas veces los problemas más importantes, pues no se hablan de ellos. Vale, sí, hay un momento también de la película muy gracioso en el que sale Leonardo DiCaprio y que está como chateando con unos, ¿cómo se diría? Con unos negacionistas del asteroide, ¿no? O incluso del método científico, aparece. Y claro, Leonardo DiCaprio, él súper confiado y súper... eh, como regocijándose él mismo, dice, pero madre mía, pero ¿qué estás diciendo sobre el método científico? Voy a escribirte 250 caracteres por los cuales estás completamente equivocado y el método científico es lo mejor. Y es como, o sea, cualquier persona que deslegitime, que intente hablar mal sobre el método científico no tiene ninguna razón, o sea, no tiene ninguna credibilidad. Es decir, ¿por qué perdemos el tiempo hablando y debatiendo con esta gente? ¿Por qué perdemos el tiempo debatiendo sobre cosas estúpidas? Sobre que capitalismo, comunismo, izquierda o derecha. O sea, nos centramos muchísimo en el debate este estúpido de si blanco o negro cuando la realidad es otra completamente distinta. O sea, no tiene ningún sentido debatir sobre el método científico, no tiene ningún sentido debatir sobre el cambio climático. O sea, las evidencias están ahí. O sea, lo que hay que hacer con esta gente es ignorarlas completamente. Y muchas veces, y a mí me ha pasado, y es una de las razones por las que me he quitado Twitter, bueno, no me lo he quitado, los he dejado de usar, Twitter, Instagram y todas estas movidas, porque muchas veces perdemos el tiempo dialogando con gente que no quiere cambiar de opinión, con paquetes ideológicos. Hablas con una persona y te da los mismos argumentos que te ha dado otra persona. O sea, estás hablando con paquetes ideológicos y es horrible. Y lo peor de todo es que tienes que controlar tus formas porque si no te deslegitiman. Porque no puedes decirle gilipollas a uno. Porque si no te está diciendo, es que me has dicho gilipollas. Entonces ya el discurso pues ya no tiene sentido, no tiene razón. Entonces, eso es lo peor de todo, que encima, aparte de que es estúpido hablar con esta gente, tenemos que controlar las formas. Y bueno, en la película también sale de cómo Leonardo DiCaprio pues, pierde un poco, pues se pierde en estas movidas, ¿no? Y cuando está perdiendo las cosas más importantes que puede ser pues estar con tu familia, que básicamente pues vais a morir todos, así que aprovecha tu familia, ¿no? Bueno, sí, también hay un momento también en el que eh, Jennifer Lawrence va a un medio de comunicación de estos americanos súper neoliberales, en el que le dicen a Jennifer Lawrence, le dicen, el cometa lleva tu nombre, o sea que todo lo que diga, obviamente estás a favor del cometa y de que existe, porque como lleva tu nombre, y como, o sea, es que lo peor de todo es que estos discursos se corresponden perfectamente con la realidad. O sea, se me ocurren miles de casos en los que muchas veces se ha centrado el discurso en estupideces y no en la realidad. Que puede ser, pues eso, la realidad, por ejemplo, con el cambio climático, que hay miles de refugiados climáticos, que la gente se está yendo de sus casas, bueno, no solo por el clima, sino también por los desastres que ocurren por la guerra, básicamente. Es decir, por un lado tenemos la evidencia de que
hay miles de refugiados, cada vez hay menos agua, cada vez hay menos recursos, cada vez hay menos lo que sea. Y sin embargo, la gente todavía se centra en el discurso de si cambio climático sí o no. O sea, yo literalmente tuve un debate en la universidad en el que era hablar sobre si el cambio climático era natural o de origen humano. O sea, ¿qué carajos? O sea, increíble. Vale, sí, hay un momento también de la peli en el que este gurú tecnocrático mezcla entre Elon Musk y Steve Jobs. Bueno, hay una cosa que me hace mucha gracia cuando aparece este personaje, aparece enseñando el nuevo modelo de móvil. Y aparecen unos niños, es bastante creepy la verdad. Aparecen como unos niños con los móviles y el móvil te dice en qué estado de ánimo estás. Y es como desarrollo. Es como, seguro que necesitabas este móvil que te dice los estados de ánimo de la persona que lo tiene. Es como una crítica un poco también a estas personas que te dicen, en pos del capitalismo, te dicen, no, si es que si el capitalismo no existiera, no habría competencia, no habría inversión, no se descubrirían nuevas cosas, no habría nuevas invenciones. Y es como, ¿qué? O sea, literalmente, ¿crees que el desarrollo es crear el nuevo iPhone? ¿O es crear el nuevo dron que te traiga el paquete, si no en 5 minutos, te lo traiga en 1 minuto? O sea, es como... Ya no hay más cosas que el humano necesite. O sea, cada vez es inventar más cosas, pues porque sí, sacar el nuevo iPhone, sacar este nuevo coche, sacar... En fin. Porque es algo que no he contado. Después de que se abortara la misión para destruir el asteroide, el dueño de Bash dice, vamos a hacer básicamente que unos drones vayan al asteroide, lo minen, se hagan trozos más pequeños y luego recolectarlos en el océano, ¿no? Entonces él está preparando toda esta maquinaria y tal, y Leonardo DiCaprio pues como un supervisor de todo esto, ¿no? Un supervisor científico de la Casa Blanca. Entonces él le pregunta, oye, ¿realmente todo esto que estás haciendo está revisado por pares o es simplemente decisiones de un businessman? Es decir, decisiones de un empresario. Y él le mira súper extraño y le dice, ¿businessman? I'm not a businessman. Con esa voz. Y dice, yo no soy un empresario. Yo tengo una visión. Y esto me encanta, porque es completamente Elon Musk, nuestro héroe y salvador Elon Musk. Ejemplo, Starlink. Para los que no sepáis lo que es Starlink, básicamente es la red esta de satélites que quiere poner Elon Musk, o no sé si hay algunos ya, creo que sí. La red esta de satélites que va a hacer que todos tengamos wifi a través de satélites y tal. y literalmente cuando a Elon Musk le dijeron que a los astrónomos esto pues le iba a perjudicar porque básicamente estos nuevos satélites reflejan la luz, esta luz da a los telescopios y así no se puede ver bien en la noche. Elon Musk a esto respondió básicamente, bueno, eso fue hace tiempo ya, respondió, ¿y a mí qué? Bueno, los pintamos de negro y ya está, tomamos por culo. Fue como algo así, ahora fue, o sea, la cosa fue a más, es decir, al final se hicieron más cosas y tal, pero todo, o sea, él lo más solo se centra en su visión, es decir, le importa un carajo, a los astrónomos le importa un carajo, o sea, a él le importa la visión, a él le importa su futuro, la evolución humana, el transhumanismo, o sea, a él le importa el desarrollo, el desarrollo, que tengas wifi a través de satélites, es que es súper necesario, joder. Hay dos seres humanos en el planeta Tierra. Los que no tienen. Los que no tienen wifi por satélite y los que sí. En fin. Vale, hay un momento también en el que Peter, Levash, le dice a Leonardo DiCaprio, le dice, ¿cómo me puedes estar hablando así? O sea, yo básicamente controlo los algoritmos, sé cómo vas a morir. O sea, se lo dice así literalmente. Y es como, o sea, ¿cómo este señor puede tener tantísimo poder? Vale, sí, hay un momento también en la película en la que cuando ya aparece el cometa, cuando todos se dan cuenta y dicen, joder, o sea, que realmente el cometa existe. Y un poco como lo que nos pasó a nosotros con el COVID, ¿no? Que hasta que no vimos que nos encerraron, pues no dijimos,
pues existirá de verdad, ¿no? Y sin embargo, algo que no va a pasar con el cambio climático va a ser esto. Es decir, el cambio climático, el problema que tiene es que no va a haber un momento en el que nos demos cuenta de que existe. Es decir, me voy a explicar. No va a haber un momento en el que digamos, el cambio climático ha empezado. O sea, eso no se puede decir, no se va a poder decir nunca. Es decir, claro que puede ocurrir un evento en el que nos haga cambiar de idea, en el que nos haga ver que, bueno, que sí, que hay una realidad ahí, pero no creo que haya nunca un punto en el que digamos, el cambio climático ha empezado, porque ya empezó hace muchísimo tiempo, ya empezó desde el primer momento. Estoy ocupado. Ya es desde el primer momento en el que emitimos las primeras moléculas de CO2, el- en la, en el desarrollo industrial, básicamente, pues en ese momento ya empezó el cambio climático y no va a acabar pues hasta quién sabe cuándo, ¿no? Entonces es un poco esto, que la película, algo bueno que tiene, es que te dice, o sea, te dice, pues aquí es cuando la gente se da cuenta de que el meteorito existe. Y es algo que es muy triste, pero en algunas cosas esto no va a ser así. Y lo que me hace más gracia de todo esto es que muchas veces la gente piensa, no, como esto no se sabe a ciencia cierta, pues puede que no ocurra, es decir, un poco con lo que pasa con el cambio climático, ¿no? Es que cada día los científicos dicen una cosa, ¿no? Es que los científicos no saben exactamente qué va a pasar, no sé qué. Y es ahí cuando tenemos que tener miedo. Es decir, es cuando los científicos no saben, cuando hay que tener miedo. Es decir, es cuando los científicos nos dan evidencias, cuando hay que estar seguros. Nos están diciendo que hay un problema, que hay un cambio climático, que está pasando sí o sí. Esas son las evidencias. Que venga antes, que venga después, que venga de otra, no es importante. Es ahí otra vez de nuevo cómo centramos el debate, nos centramos en la forma, nos centramos en, claro, como es solo un 99,7%, pues hay un porcentaje ahí en el que, pues a lo mejor no ocurre tal cosa, a lo mejor no, a lo mejor en vez de subir 5 centímetros, sube 4, ojito. Y es un poco esto, ¿no? Es como, o sea, es cuando los científicos no saben, cuando tenemos que tener miedo. O sea, la gente duda cuando los científicos no dicen cosas exactas. Y es cuando tenemos que estar agradecidos, porque al fin y al cabo el método científico se basa en la duda, se basa en cambiar de opinión, se basa en generar nuevas hipótesis, en generar nuevas ideas, en demostrar las evidencias. Si la ciencia se basase en opinión, en cosas contundentes, opiniones contundentes y cerradas, es cuando teníamos un problema, cuando la ciencia se convertiría en una doctrina, cuando se convertiría en una religión, al fin y al cabo. Es algo que nunca va a pasar porque la ciencia es completamente lo contrario. Es como cuando caemos en el debate también de ciencia o religión. O sea, son cosas completamente distintas. No hay que centrar ese debate no existe. Es un poco lo que quiero decir, ¿no? Y... Y bueno, eso, que en la película vemos cómo el asteroide se ve y que va a caer, es decir, lo sabemos perfectamente, pero es que en nuestra vida esto no es tan evidente, es el problema, es que el problema es que no vamos a ver un cartel en el cielo que nos diga el cambio climático ha empezado, o sea, es que eso no va a pasar, es que eso es lo peor de todo. En fin, más cosas, ya voy a ir acabando, tengo que sacar al perro. Eh, Vale, sí, hay una crítica muy grande que me encanta a la maquinaria armamentística de Estados Unidos, de la presidenta de los Estados Unidos, una persona súper hipócrita que no tiene ni idea, ¿no? Es un poco, y es algo que dice Jennifer Lawrence, que me encanta, que hay una parte súper graciosa y es un chiste que se va repitiendo constantemente en la película, y es que hay un tipo este de la Marina que les da como unas galletas y agua mientras están esperando a la presidenta de los Estados Unidos. Entonces este hombre les cobra las galletitas a los doctores. Y claro, Jennifer Lawrence luego se da cuenta de que estas galletitas son gratis. O sea,
Literalmente un hombre de la Marina que puede cobrar no sé cuántos miles de euros al mes, literalmente les ha cobrado unas galletitas. Es como, ¿por qué he hecho eso? Y al final de la película, Jennifer Lawrence no es un discurso, dice unas líneas en las que dice, nos creemos todas estas conspiraciones, que pensamos que la gente que nos gobierna son súper inteligentes, que crean estas conspiraciones como por ejemplo puede ser la conspiración de Soros en Estados Unidos o incluso aquí con Pedro Sánchez, que nos creemos que a lo mejor Pedro Sánchez es súper inteligente y él sabía todo lo del COI, pero tenía que permitir la manifestación de la mujer y claro, y por eso no dijo nada del COI porque tenía que permitir la manifestación. O sea, nos montamos, yo no, la gente se monta en su cabeza estas conspiraciones hiper locas cuando la gente que nos gobierna no es tan inteligente. Es decir, nos pensamos, todas esas conspiraciones vienen de que la élite que hay detrás de estas conspiraciones son unas personas súper inteligentes, súper calculadoras, frías. Eso no es así, es que la realidad es mucho peor. La realidad es que la gente que nos gobierna es imbécil. Entonces es un poco la crítica. Y esto lo enlazo con lo del el hombre este que les cobra las galletitas, porque muchas veces como esta gente, o sea, muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, básicamente. Y muchas veces nos dejamos llevar por cosas tan estúpidas como puede ser el poder, eh, que son cosas bueno, que a priori podemos decir, ¿no? Yo no caería en el poder. Yo si tuviera tanto poder como Elon Musk o cualquier otra persona, no haría lo que hacen ellos, no sé qué. Es decir, la realidad es otra. La realidad es otra y muchas veces nos pensamos que la gente es fría, calculadora, que la gente que está ahí es completamente conocedora de lo que está pasando, No sé, es todo muy interesante. Vale, sí, hay una cosa última de la que me gustaría hablaros, y es que cuando todo se está yendo a la mierda, básicamente cuando el asteroide se ve ya que va a caer y que todo lo que este hombre, el Peter de Bash, ha intentado hacer con los pequeños drones, estos que van a destruir el asteroide en pequeños pedazos, cuando todo eso falla, eh, literalmente ellos cogen una nave y se van de la Tierra, o sea, literalmente. Entonces es algo que me hizo muchísima gracia, porque yo al principio pensaba, tío, esta gente, o sea, es tonta, ¿no? Es tonta, pero por alguna parte tienen que estar pensando, oye, ¿y si sale mal? ¿Y si mi plan sale mal? Vamos a morir todos. Es decir, si mi plan sale mal, vamos a morir. Es decir, es como un poco porque esta gente no pensó que podía salir mal, porque no intentaron que por lo menos hubiera un plan B, porque estaban tan obcecados en su plan. Y es como yo al principio de la película pensaba, no tiene mucho sentido, pero luego te das cuenta de que se van en la nave. Es decir, es como... Claro, es que a ellos les da igual, o sea, tienen tantísimo dinero que les da igual que salga mal el plan porque se pueden ir, es decir, tienen otra opción. Y da un poco de miedo, ¿no? Porque es como, si algún día llegamos a esta situación en la que todo es posible, en la que es posible, pues, básicamente, irse a la Tierra con una nave, ya está, o sea, se acabó. O sea, la diferencia, la desigualdad en la Tierra va a ser tan grande que la desigualdad va a pasar a ser enorme. Es decir, vamos a Elysium, básicamente, si no habéis visto la película, lo que quiero hablar es sobre Elysium. Sobre cómo cuando el hombre es capaz de hacer tantas cosas, la desigualdad cada vez va creciendo más. Y al final los ricos se van pues a un satélite en la Tierra a vivir donde literalmente tienen de todo mientras la gente se pudre en la Tierra, ¿no? Y es un poco esto, cuando... Y es bastante triste, pero es que es completamente cierto. Y bueno, otra cosa más, y me voy. Llevo diciendo ya esto un buen rato. Ah, sí, al final de la película, por cierto, todos mueren. Es bastante triste, yo me emocioné bastante, la verdad. Porque la película es una montaña rusa de emociones. Es decir, te ríes y es un drama. Y al final, pues ellos están todos reunidos en familia, los doctores, su familia y tal. Y, y ellos literalmente están como diciendo, oye, tío.
todo es una mierda, pero bueno, al menos lo intentamos, ¿sabes? Y es como esta falsa creencia muchas veces de que nosotros como individuos podemos hacer algo, ¿no? En plan, es como, sí, si reciclas, el cambio climático se va a solventar. Y claro que es necesario hacer todas estas cosas, es necesario ser conscientes de nuestras acciones. Yo creo que es esencial, es una de las razones por las que hago los vídeos que hago. Y yo creo que cuando somos conscientes, y bueno, también es cierto que hablar sobre cambio climático no es lo mismo que hablar sobre nuestros residuos, porque si no existiera el cambio climático, aún así, si no existiera, imaginaos que por un momento no existiera, seguiríamos tratando mal nuestros residuos sin ser conscientes de nuestros residuos. O sea que al fin y al cabo hay que hablar sobre la ética de esto, de cómo de cómo afrontamos nosotros los residuos, ¿no? Entonces, es un poco esto, la trampa de la individualidad. Ellos se sienten bien porque lo han intentado y tal, y es como, bueno, la gente es imbécil, pero lo hemos intentado. Y es como, tío, no. O sea, es el problema de todo esto. O sea, el problema de todo esto es que no somos capaces de organizarnos. El problema de todo esto es que no tenemos una visión colectiva. El problema de esto es que todavía hay gente que, y yo, o sea, nos pasará a todos. O sea, muchas veces nos quejamos de, oh, el COVID, no sé qué, no sé cuánto, pero eso sí, luego vamos a celebrar la Nochebuena todos juntos. Es como, vale, sí, o sea, puedes ser más o menos consciente, pero es que si luego te vas a celebrar la Nochebuena con tu familia, pues no tiene mucho sentido. Es decir, no tenemos todavía esta visión de conjunto, no tenemos esta visión de, de ponernos todos a favor de una idea y, y destruir el capitalismo, ¿no? y afrontar el cambio climático, ¿no? Y es muy triste, o sea, al final es muy triste, pero es un final feliz. Es decir, yo me lo tomo como un final feliz, el final feliz de que mueran. Porque si todo se solucionase con algo simple, es decir, que al final, que es como en Los Simpsons, que al final el asteroide se desintegra solo. O sea, el final feliz es que mueran todos. O sea, el final feliz es que nos demos cuenta ya de una vez que con esta visión individualista no llegamos a nada. Es decir, que hasta que no tengamos una visión colectiva, hasta que no nos demos cuenta de que nuestras acciones determinan la vida de otras personas, no vamos a cambiar nada. Es decir, hasta que no nos demos cuenta de que tu teléfono móvil estás explotando a gente, hasta que no nos demos cuenta de estas cosas, hasta que no nos demos cuenta de que en este mundo globalizado dependemos los unos de los otros, pues nada va a cambiar. Entonces, ideas de la película, y ya con esto me voy, ideas claras. ¿Cómo nos comunicamos? Es decir, la forma antes del discurso. Debería ser más importante el discurso que la forma. Un poco también esta visión colectiva, abandonar el individualismo. Y tercero, no caer en estas ideas que al principio pueden ser razonables y que al final son conspiraciones, ¿no? No caer en los discursos eh, extremistas no en el sentido de vamos a morir todos, sino en el discurso extremista de ser súper escéptico con todo, de decir no, nada de esto tiene razón, no todo el mundo... También yo he pecado en este vídeo un poco de decir que todos los que nos gobiernan son imbéciles, y no están así, es decir, la realidad es otra. Nunca es un blanco o un negro. Y bueno, y eso, poco más. Cambiar de opinión. Hay que cambiar de opinión, hay que leer más. No nos podemos convertir en paquetes ideológicos, abandonar Twitter, abandonar Instagram, abandonarlo todo. Y bueno, y poco más. Es el primer directo que hago. Yo espero que esto se guarde, por el amor de Dios, porque si no estaba aquí 45 minutos hablando solo. Y eso, un saludo, felices fiestas y nos vemos.